Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 10 de Issei y Gracie, una nueva vida. Bueno, sin más que decir, comenzamos capítulo 10. Una pequeña pelea. Vaya de nuevo a la academia, decía Issei mientras se vestía. Arose sanó y si irás, ¿verdad?, decía el castaño. Así Issei, decía Arose. O bien, ya veo, iré a tomar un baño, decía el castaño mientras en la sala. Vaya, me duele la cabeza. Calla, que es tu culpa, decía Levi mirando a Arthur. Calla, no hablen tan fuerte, decían Matsuda y Motoama. Vaya, en verdad son unos idiotas, decía Levi minutos después. Vaya, parece que ya bajaron, decía Issei mientras entraba a su cuarto y se cambiaba. Bien, listo, otro día más, decía el castaño mientras bajaba a la sala. Issei, ya acabaste de bañarte, decía Gracie mientras servía el desayuno. Así, por lo que veo, de nuevo te levantaste temprano, con razón, no te miré en la mañana, decía Issei abrazándola por la espalda. Minutos después. Vaya, creo que ya es hora, vamos, Matsuda Motoama, decía Issei mientras Issei y Akeno lo tomaba del brazo. Bien, Gracie, Kuroka, nos vemos, decía el castaño. Issei, pasa algo, decía Akeno mirando al castaño. No pasa nada, solo que no dormí bien, decía Issei. Por cierto, Matsuda Motoama, así que pasa, decía Matsuda. Bueno, traten de no acercarse mucho a un estúpido peliplata, decía el castaño mientras entraban a la academia. Bien, Issei, nos vemos, decían Issei y Akeno. Bien, vamos al salón, Matsuda Motoama, decía el castaño. Claro, minutos después. Maldición, lo que faltaba, decía Issei al ver a de su lugar. Issei, decía Matsuda, si lo sé, este día será una mierda, decía el castaño disgustado mientras Bali solo lo miraba. Bien, como sea, decía Issei mientras se sentaba en su lugar, mientras con Akeno. Bien, empecemos con la clase, decía Issei mientras cierta pelirroja solo miraba a Akeno. Vaya, en verdad esto será hartante, decía Akeno mientras en la residencia Yodou. Vaya, creo que iré a caminar un rato, decía Arthur mientras se levantaba de la sala. Solo espero que no hagas tonterías, decía Levi. Así como digas, decía Arthur mientras salía de la casa. Vaya, ese no cambia, y por cierto, Gracie, tu hijo, decía Kuroka. Descuida esta comerana Sama. Hoy iré por el Issei y me acompañar, decía Gracie mirando a Kuroka. Ya veo, bueno, lo mejor será recoger la casa, decía Gracie, de regreso con Issei. Vaya, no puede ser más aburrida la clase, ya que me mataría si lo fuera, decía Issei mientras miraba por la ventana. Vaya, mira a ese tonto no distraído, decía Matsuda. Vamos, después de todo es Issei y nuestro amo, decía Motoama. Si tienes razón, decía Matsuda. Horas después. Vaya, por fin acabó la clase, decía Issei mientras caminaba con Matsuda y Motoama. Issei, por cierto, en verdad lo harás, decía Matsuda. Si Matsuda, les diré a Katase y Murayama si quieren ser mis sirvientes, decía el castaño. Entiendo, pero Issei, ¿crees que ellas quieran? Y más importante, ¿cuál será su reacción? Saber que eres un demonio y dragón, decía Motoama. Bueno, tal vez tengan razón, pero Motoama, Matsuda, ellas son listas y sabrán comprender, decía Issei. Creo que sí, decía Matsuda mientras se sentaban debajo de un árbol. Vaya, la sombra es perfecta, decía Issei acostándose en el pasto mientras miraba así al cielo. Vaya, sabe delicioso, pero aún no me creo que tu pareja nos haga el desayuno, Issei, decía Matsuda. ¿De qué hablas, Matsuda? Es normal, así es Gracie, pero más importante, llámenle por su nombre, decía Issei mientras tomaba una pequeña bola de arroz, mientras en otra parte de la academia. Vaya, ¿dónde estará Issei?, decían Akeno y Issei mientras caminaban buscando al castaño. Mira, ahí está, decía Issei llamando la atención del castaño. Akeno, Issei, ¿qué pasa?, decía Issei. Nada, solo te buscábamos, decía Akeno. Bien, no quieren, decía Matsuda ofreciéndoles un pastelillo. Gracias, Matsuda-san, decía Issei.
Arose Weise-san, por cierto, ¿me podrías ayudar a estudiar para los exámenes? Decía Issei mirando a Arose Weise. Claro Issei, decía Arose Weise. Bien, entonces desde mañana me ayudarás, decía Issei. Issei, no te acuestes, te dormirás, decía Arose Weise. Y Akeno, Akeno, Arose Weise, no sean malas, solo un rato, decía Issei. Vaya, en verdad das risa, Issei, decía Matsuda. Calla Matsuda, solo tengo sueño, decía el castaño mirando a su peón. Algunas horas después. Sí, por fin a casa, aunque tengo que ir Fingraifia por Milicas, decía el castaño, mientras salían de la academia al mismo tiempo. Cierta pelirroja los observaba. Bien, lo mejor será ir a casa, parece que lloverá, decía Issei. Así decía Akeno. Presidenta, ¿pasa algo?, decía Asia. No, Asia, solo que Akeno se ve muy feliz, decía Arias, recordando los días que pasó con Akeno desde que la conoció hasta ahora. Le dolía saber que por sus acciones había perdido esa amistad con ella. Bien, creo que lo mejor será entrar al club, Asia, decía Arias. Así, presidenta, decía Asia mientras entraban. Mientras con Issei, Graifia, San, Kuroka, Lefa y Arthur ya llegamos, decía el castaño. Issei, ¿cómo te fue?, decía Graifia. Bien, Graifia, pero Arthur, ¿dónde está?, decía el castaño. Hace rato salió, dejó que en la noche regresaba, decía Graifia. Ya veo. Bien, Graifia, ¿podrías hacer algo de comer? Tengo hambre, decía Issei. Así, claro, decía Graifia. Bien, después de comer iremos por Milicas, decía Issei mirando a Graifia. Así, claro, decía la peli plata. Minutos después. Vaya, se ve delicioso, decía Issei mientras Graifia, Akeno, Kuroka y Arose Weise se sentaban cerca de él. Issei, ¿pasa algo?, decía Akeno. Graifia y Arose Weise, al igual que Kuroka, mientras Lefai solo lo miraba. Bueno, solo que es Bali, decía Matsuda. Bali, preguntaba Kuroka. Si al parecer la estúpida de Arias metió a Bali a la academia y lo puso en mi salón, la muy maldita, decía el castaño. Ya veo, decía Kuroka. Sí, pero mejor cambiemos de tema, quiero disfrutar la comida, decía Issei sonriendo. Así, decía los demás. Matsuda, ¿qué haces? Este pedazo de carne es mío, decía el castaño. Pero yo no veo tu nombre en él y yo lo tomé primero, decía Matsuda. Tal vez es verdad, pero yo soy tu superior, decía Issei. Sí, pero yo tengo hambre y quiero ese pedazo de carne, decía Matsuda mientras ambos chocaban sus miradas. Joven Matsuda, cálmese, recuerde que Issei es su maestro y además es verdad, él lo tomó primero, decía Graifia. Graifia, pero, no nada de pero, come, decía la peli plata. Está bien, quería, decía el castaño unas horas después. Bien, los dejo al cuidado de la casa, decía Issei mientras se retiraba junto con Graifia al infierno. Vaya, se fue bien a ver televisión, decía Motoama mientras con Issei. Bien, llegamos, decía Issei mientras entraban a la mansión Gremory. Graifia sana, pase, decían los sirvientes. Vaya, lo que faltaba, decía el castaño al ver a Arias, Bali y las demás. Mamá, Issei, decía Milicas corriendo hacia la peli plata. Issei kun, Graifia, pasen ahora, estábamos a punto de comer, decía Lord Gremory. No, gracias, solo veníamos por Milicas, decía el castaño mientras Arias lo miraba. Bien, Milicas, ve por tus cosas, decía Graifia. Bien, Graifia, los espero afuera, nos vemos luego. Menelana sama, Lord Gremory sama, decía el castaño mientras salía de la mansión, pero antes de salir se toparía con cierto pelirrojo. ¿Y tú qué haces aquí?, decía Circe molesto. ¿Algún problema?, decía el castaño. Calla, no se llevarán a Milicas de nuevo, decía Circe. ¿Quién eres tú para decirlo?, decía Issei mirando con odio a Circe mientras los guardias de Circe y su nueva esposa retrocedían. Miserable, gritó Siraech arrojando una esfera de la destrucción contra Issei, pero este rápidamente la esquivaría apareciendo delante del pelirrojo. Vaya, sí que eres patético, Circe, tú mismo perdiste a Milicas al abandonar a mi Graifia, la futura madre de mis hijos, y yo me encargaré
de ser ese padre que le falta a Milicas, decía el castaño, pateando a Circe estrellándolo contra la pared, mientras con Gracia y los demás, ¿qué fue eso?, decían Gracia Venerana y Irias mientras salían, mientras con Issei, bien te enseñaré a no tratar de quitarle a Gracia a Milicas, decía Issei mientras caminaba hacia Circe. Pero que cómo pudo obtener tanto poder, decía Circe sorprendido mientras se levantaba. Miserable, me las pagarás, decía el pelirrojo. Pero qué pasa, Issei, decía Gracia mirando al castaño. Nada, solo que le romperé, castaño molesto. Issei, por favor basta, decía Gracia mirando a castaño. Sí, pero Gracia, este maldito, sí lo sé, Issei, pero cálmate, decía la peliplata.